empezar ahorita a trabajar. ¿Sí? Ya se me perdieron, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Qué número se dije? Eres 3. Ahorita a ver. Yo me moví. Ahorita a ver ahí cómo se van a acomodar. ¿No les estorbo ahí? Ahora ayúdame a repartir 3 hojitas, nena, en cada. Si en alguna falta una silla, pues nomás es de acomodarla. Vamos a trabajar con estas preguntas. La primera pregunta, igual a lo mejor no tiene que escribirla, aquí va a estar en el pizarrón, pero quiero leérselas y ahorita le digo qué es lo que van a hacer durante los primeros 12 minutos y le quedan 10. La primera pregunta dice: ¿tienes un proyecto de vida para tu familia? Esto es la respuesta para papá, mamá, para los padres. Para la cuestión de los jóvenes que están con nosotros, la pueden personalizar y decir: ¿tienes un proyecto de vida para ti? ¿Tienes un proyecto de vida para ti? El proyecto de vida es cómo me veo yo a largo plazo, cómo me veo yo a mediano plazo, cómo me veo yo a corto plazo. Entiéndase, a corto plazo el próximo año, a mediano plazo en 5 años y a largo plazo en 10 años. Por poner un ejemplo, ¿sí? Tienes un proyecto de vida para tu familia. ¿Cómo te ves en 10, en 5, el próximo año? ¿Haciendo qué? ¿Logrando qué? ¿Estando parado en dónde? ¿Cómo tienes un proyecto de vida para ti, joven? ¿Sí? ¿Cuál es? Si lo tienes, ok. Siguiente pregunta. Ese proyecto de vida que tienes, ¿qué áreas considera? ¿Qué áreas estás considerando en ese proyecto de vida? Sobre eso van a dialogar, ¿sí? Sobre eso tienen que dialogar, ¿ok? Y tercero, las decisiones que tomas actualmente ¿ayudan al logro de ese proyecto o lo truncan? Las decisiones que estás tomando actualmente ¿ayudan al logro de ese proyecto o lo truncan? ¿Sí? Entonces, sobre eso tienen que dialogar ustedes como mesa, ¿ok? Entonces, platiquen, digan, ¿usted lo tiene? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es? ¿Qué áreas considera? Y ya, empiecen a dialogar. Y la hojita es para que usted escriba ahí, ¿sí? Lo que está oyendo, lo propio o las buenas ideas que usted recaba de la opinión o del proyecto de vida de otros. ¿Sí? Corre tiempo, solo 10 minutos. A ver. ¿Tienes un proyecto de vida para tu familia? Ese proyecto que ya no se considera. A ver, platícanos. Primero los hombres. Sí, Primero las damas. No le saques. Sale. Empieza tú. La primera pregunta. Ajá.
Hay que dialogar las tres, ¿verdad? Sí, dialoguen las tres. ¿Tienes proyecto de vida? ¿Tienes? ¿Qué áreas consideras tú? ¿Tú qué has considerado en tu proyecto de vida? Ajá. Las decisiones que estás tomando actualmente, ¿están ayudando a ese proyecto o lo están deteniendo? Sobre eso platiquen. Bueno, pues yo terminé la prepa y Después de este momento de diálogo y de trabajo en equipo, en el que usted tuvo que intercambiar su opinión sobre estas preguntas, ¿tienes un proyecto de vida para tu familia? En el caso de los padres, en el caso de los solteros, ¿tienes un proyecto de vida para ti? ¿Qué es el proyecto de vida? ¿Cómo me quiero ver en el año que entra, en 5 años, en 10 años? ¿No? Y luego la otra pregunta es, ¿qué áreas consideras en ese proyecto de vida? Y la tercera es, ¿las decisiones que tomas actualmente ayudan al logro del proyecto o lo truncan? Primera pregunta, ¿cuántos tienen un proyecto de vida? Levanten su mano. ¿Sí? Estamos hablando de que el 75% ahí, allá, ¿cuántos tienen un proyecto de vida? ¿En esa mesa? Ajá, ok, 50%. ¿Y aquí cuántos tienen un proyecto de vida? ¿Sí? Para no que... Sí, como que... 100%. ¿Aquí cuántos tienen un proyecto de vida? Bueno, contigo. 50%. Bueno, ¿qué áreas consideras en ese proyecto? ¿Alguien que me quiera compartir un poquito de las áreas que cree que está considerando? Porque, por ejemplo, nuestra hermana dijo, mi proyecto de vida, ¿sí? Y ahorita vamos a ver qué onda con los proyectos de vida, tantito nada más. Pero proyecto de vida dijo que mis hijos terminen la profesión. Entonces está considerando el área intelectual o académica, ¿no? Bueno, ¿alguien más que quiera decirnos alguna área que está considerando en su proyecto de vida? Bueno, el área financiera lo estamos considerando. Estamos haciendo que las cosas pasen para tener mejores finanzas. El área física, o sea, mejorando la salud, haciendo ejercicio, cambiando la alimentación. Y Muy bien. sigo otro. A ver, ¿quién más tiene alguna otra área que no está ahí? Juzgar de Dios. ¿El área espiritual? La vez pecador. El área espiritual, bueno. Ajá. El área espiritual, ¿alguna otra? Era la única que tenía. Emocional, ¿sí? Ok, el área emocional. El área familiar. En lo familiar. ¿Y alguna otra? Laboral. Espiritual. En lo laboral. Ok. Bueno, muy bien. ¿Qué otra área? ¿Alguna distinta que tengan por ahí en sus proyectos de vida? Yo mi proyecto de vida es de 5 a 10 años, si Dios me lo permite, seguir sirviendo y que mi familia siga adelante sirviendo a Dios. En lo espiritual. Ok, muy bien. ¿Qué otro? ¿No hay algún otro distinto a ese? Bueno, las decisiones que tomas actualmente es la tercera pregunta. ¿Ayudan a lograr este proyecto de vida o lo truncan? Las decisiones que tomo actualmente, ¿están ayudando a esto Sí. o lo truncan? ¿Sí? Ayudemos un poquito. ¿Qué decisiones podrían ayudar en esto? Intelectual. Ajá. Ayudemos un poquito, aunque no sea el suyo. Dedicar un tiempo al estudio y a leer. Dedicarme al... Ok, la dedicación, el tiempo. ¿Sí? Por el contrario, el no dedicar, el no tiempo, trunca. ¿Ok? ¿Sí? O estarlo posponiendo, el no decidirme, el ya aplicar, el ya ir, pedir informes, el posponer las cosas, ¿está truncando? Sí, pues no sé. Eso. Sí, pero... El área financiera, ¿qué decisiones se pueden tomar para avanzar o la no toma de esas decisiones pueden truncar el
proyecto de que el día de mañana financieramente esté estable o, como podemos, despreocupado. ¿Qué decisiones tendrías que tomar? Poner el negocio en manos de Dios. Ah, si es un negocio. Dar un diezmo, Ok. una ofrenda. Bueno, una mayordomía. Y Decidirme ya, un sistema de ahorro, empezar ya. Aprender aprender a manejar las finanzas, o sea, tomar cursos de finanzas. Capacitarme para eso. Muy bien. ¿Sí? Y el no hacer esas cosas, trunca. ¿Ok? Físico y salud. Tómela. Ejercicio. Se nota que no es Punto. Si usted dice ahorita, empiezo en enero, si ahorita usted dice cualquiera de estas cosas, en enero empiezo, ¿sabe qué? No va a empezar, porque ya desde el momento que desde ahorita lo está aplazando, le va a llegar enero y lo va a seguir aplazando. Bueno, nada más pasando Navidad ya. Sí. Y cualquiera de estas cosas, las decisiones tienen que empezar en el ya. No es en todo, pero ya tienes que dar un paso en esa línea, en ese sentido. Porque dices, no, luego, y luego, cuando me suceda esto, cuando pase esto. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora quiero que veamos, ¿sí?, dos matrimonios. Uno de ellos, no es que ellos tenían un proyecto de vida, pero Dios tenía un proyecto para ellos. Un proyecto para ellos, me refiero a Abraham y Sara. Dios tenía un proyecto de vida para ellos. Usted y yo sabemos de ese proyecto de vida. ¿Qué implicaba? ¿Cuál era el proyecto de vida que Dios tenía para él? Te bendeciré y haré de ti una nación grande, bla, 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 y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el proyecto de vida que Dios tenía con Abraham y Sara. ¿Sí? Y vamos a ver otra pareja, otro matrimonio, ahora el de Lot y su esposa, que tenían también su propio proyecto de vida, pero las decisiones que tomaron, ¿sí?, vamos a descubrir si le llevaron al logro del proyecto de vida o a truncar ese proyecto de vida. ¿Les parece? Entonces tomemos nuestras hojas de estudio y vámonos recio. Abraham y Sara es un matrimonio de fe. ¿Ya todos tienen su hoja de estudio? Abraham y Sara es un matrimonio, por si llega alguien más, de fe. En este matrimonio se nos permite ver una extraordinaria vida de fe. Se nos permite ver una extraordinaria vida de fe y al mismo tiempo las crisis y dificultades que toda pareja pueda enfrentar. ¿Sí? Entonces, ahí vemos en esta pareja una vida extraordinaria de fe, una extraordinaria vida de fe. Además, se puede observar la protección y provisión del Todopoderoso. Observamos en la vida, en el relato, la protección y provisión de Dios en su relación matrimonial, porque estos buscan honrar a Dios y caminar dentro de los designios divinos. Designios divinos, buscaron honrar a Dios y caminar dentro de los designios divinos. Eso fue lo que marca o lo que distingue a la pareja de Abraham y Sara. ¿Qué privilegios tenían como pareja, como matrimonio? ¿Cuáles eran las cosas que podemos ver en ellos que pudieran ser, si la envidia fuera buena, ¿no?, fueran envidiables en ellos? Bueno, el primero, que Abraham es llamado por Dios. Abraham es llamado por Dios. El texto o
el relato en el libro de Génesis señala que el Señor pide a Abraham salir de su tierra y de su parentela a la tierra que le mostraría. A la tierra que le mostraría. Pregunta, ese proyecto de vida que tú escribiste, que tú articulaste ahorita o en el que pensaste ahorita, que a lo mejor lo desenterramos, ¿quién te lo dio? ¿Quién te lo dijo? ¿Te lo dijo el vecino, la vecina, un primo, tu papá, tu mamá? ¿O tú mismo lo fuiste maquinando, nació en ti? Yo creo que la mayoría de ustedes nacieron ustedes, ¿no? Sí. ¿No? Nadie nos tomó de la mano y nos dijo, mira, a ver, vamos a hacerlo así para que te vaya así, este proyecto, esto, ¿no? Sin embargo, aquí el proyecto de vida de Abraham y Sara, lo precioso y el privilegio y la bendición que tuvieron es que este proyecto de vida, ¿sí?, distaba mucho, era muy diferente a lo que ellos habían considerado. En la tierra donde vivían, en la casa de su padre, o la tierra de su padre, en Ur de los Caldeos, ahí se habían hecho. Quizás el proyecto de Abraham y Sara se parecía mucho a lo que tú y yo plasmamos en esas hojas. Pues yo quiero esto, quiero lograr esto en 1 año, en 5 años, en 10 años, wow, chiquita y wow, y esto y lo otro, ¿no? Y toma la que aparece Dios en la escena y le dice, yo quiero un proyecto de vida distinto. Yo quiero poner un proyecto de vida en ti. Tú tienes planes así, pero mis planes son estos. Y te llamo. Y ahora Dios le cambia la ruta del GPS, que le dice, no es en la dirección en la que tú quieres ir, sino es en esta dirección que yo te mostraré. Entonces es un privilegio. Este proyecto que tú y yo, pues, nosotros lo hemos maquinado, ¿no?, en nuestra mente, en nuestro corazón. Pero aquí el privilegio fue que Dios le dio el proyecto. Salir de Ur de los Caldeos, dice nuestra hoja de trabajo, y separarse de su gente, de su familia, tenía un costo grande. Conforme al sistema patriarcal que imperaba en esa época, conforme al sistema patriarcal que imperaba en esa época, cuando el hijo primogénito se alejaba de la familia, perdía todo derecho de heredar de sus padres. Entonces, si te vas de la tierra, si te vas de nuestra casa, si nos dejas, olvídate de la herencia. Dios le hizo grandes promesas a Abraham en su llamamiento. Y ahí está el relato de Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, que dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en este proyecto de vida, Dios le ofreció 3 grandes bendiciones o 3 áreas, ¿sí? 3 áreas involucraba este proyecto de vida que Dios tenía planeado para Abraham y Sara. Primero, el área de la prosperidad material. Después, el reconocimiento personal, que también podemos entender como fama, prestigio. ¿Qué más podríamos decir? Fama, prestigio, renombre, ¿no? Y la tercera de las áreas que involucraba este proyecto de vida es la prosperidad espiritual, para el beneficio también de otros. Prosperidad espiritual para el beneficio de otros. Pregunto, ¿a usted le gustaría un proyecto de vida que Dios le planteara de esta manera, en el cual Dios le diga, quiero prosperarte materialmente, quiero poner tu nombre en la lista de la revista Forbes, ¿no? Quiero poner tu rostro en los comerciales, ¿no?, de las mejores cadenas de televisión?
Y quiero hacerte una persona de bendición, ¿sí?, espiritual para todo aquel que te preste oído. Tú vas a ser de bendición. ¿No le gustaría un proyecto de esos? ¿Sí le gustaría? Sí. Bueno, pues vamos a ver cuáles fueron los retos a los que se enfrentó Abraham y Sara, ¿no? Que me digan, vete a hablar. Ellos decidieron obedecer a Dios y esperar en Él, andar conforme a su voluntad, y se determinaron a viajar hacia una tierra desconocida. Pero lo hicieron ¿cómo? Confiando en el amparo de Dios, del Todopoderoso. Abraham y Sarai dejaron tras sus espaldas su tierra y su familia para viajar hacia Canaán, conocida más comúnmente como Palestina. Este lugar era un territorio estratégico, pues comunicaba dos grandes centros de civilización. Era un territorio estratégico. Por un lado estaba la civilización de Egipto y Mesopotamia por el otro lado. Entonces, por eso era un territorio estratégico. Aquí observamos cómo Abraham participa del privilegio y la bendición de tener comunión con Dios, pues Dios le habló. Dios le habló, Dios le llamó. Dios no empleó a un profeta, que no empleó a ninguna otra persona para mandarle un mensaje. Dios mismo le habló, ¿sí? Y en respuesta a esta revelación que recibió, Abraham hizo algo: edificó un altar en señal de adoración a Jehová y de aceptación de la promesa. Quiero que vaya conmigo a Génesis. Capítulo 12. Versículo 1. Génesis 12, verso 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham. Y si leemos el versículo 4, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Versículo 1 dice: había dicho. Versículo 4, como Jehová le dijo. Estamos hablando en tiempo pasado. Versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo. Estamos hablando en tiempo ya, ¿sí?, en el presente, en ese momento, en ese presente, ¿no? Entonces, está bien en claro lo que ahora el versículo 7 dice: apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Es decir, en el versículo 1 le está hablando y diciendo: sal de esta tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Todavía está dentro de. Pero en el versículo 7 él ya obedeció, ya salió, ya se encaminó, ya está parado en la tierra y le dice: te daré esta tierra. Ya está parado ahí, ¿sí? Te daré esta tierra. Y ahí dice: y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, ¿sí? Entonces aquí viene un reto y un desafío para Abraham, porque la práctica, ahí dice nuestra hoja de texto. Aquí observamos cómo Abraham participa del privilegio y la bendición de tener comunión con Dios, y en respuesta eleva un altar en señal de adoración a Jehová y de aceptación de la promesa, ¿sí? Y de aceptación de la promesa. La práctica de aquellos tiempos de los cananeos, la tierra que él ya estaba pisando, ¿sí?, la tierra que le dijo: esta tierra te daré. La práctica de la gente que ya moraba ahí era conocida como el culto a la fertilidad. Adoraban a un dios llamado Baal y a la diosa Astaré con sacrificios de animales,
Y en medio de toda esta idolatría y paganismo, Abraham públicamente adora a Jehová como el único Dios verdadero. ¿Sí? En medio de toda esta idolatría. ¿Sí? Entonces, había por ahí los moradores de esa tierra de Canaán y la gente politeísta con sus dioses, mayormente el culto a Baal. Pero en medio de eso, él levantó un altar y adoró a Jehová. La adoración pública. Queremos las bendiciones que le fueron dadas a Abraham en ese proyecto de vida. Tenemos que dar testimonio público de que nosotros tenemos al único Dios verdadero, como el Señor de nuestra vida. Algunos escritores afirman que la experiencia de la peregrinación del patriarca Abraham se convierte en un modelo para el creyente. La experiencia de peregrinación se convierte en un modelo para el creyente. ¿En qué sentido? Bueno, pues en no arraigarnos a la seguridad y permanencia que el mundo ofrece. ¿Sí? En no arraigarnos a la seguridad y permanencia que el mundo ofrece, ni a demandar el cumplimiento inmediato de las promesas divinas, sino aceptar y mantener fresca la esperanza. Sino aceptar y mantener fresca la esperanza. Nuestro proyecto de vida puesto en las manos de Dios no debe de ser el que nos enraicemos a este mundo, nos aferremos a este mundo y a las cosas que el mundo tiene, ¿no? Sino el de aceptar y mantener fresca la esperanza de lo que Dios ha declarado que Él hará en nuestras vidas en su tiempo y en su forma. ¿Sí? Él ha declarado que nos ha de bendecir. Gloria a Dios. Dios tiene planes de prosperarte económicamente. Gloria a Dios por ello. ¿Verdad? ¿Sí? Pero en este mundo estamos de paso. ¿Sí? En este mundo estamos de paso. Lo que nos espera es todavía mucho más hermoso y más glorioso. Dios te va a prosperar intelectualmente. Qué bueno, gloria a Dios. ¿Sí? Pero en este mundo estamos de paso. Nada de lo que el mundo nos enseñe se compara con los misterios hermosos que se van a abrir, ¿verdad? Se va a abrir el telón cuando lo veamos cara a cara, y entonces dice la Escritura que veremos como fuimos vistos, como fuimos conocidos. O sea, muchos misterios se van a develar ante nuestros ojos en ese día glorioso, ¿no? Pero gloria a Dios por la bendición que Dios traiga a tu vida, ¿sí? Bueno, continuamos. Ahora vamos con los errores y las consecuencias. Ante tal promesa tan hermosa de que Dios viene y dice: te voy a prosperar económicamente, te voy a hacer una persona de renombre, te voy a utilizar para hacer de bendición espiritual. Ante tales promesas de bendición, ¿cómo pensamos, cómo es posible que lleguemos a cometer un error o fallemos en algo, siendo que la recompensa o lo que nos está prometido es grande? Pero aún así hubo consecuencias. ¿Por qué? ¿En qué recae? Bueno, pues dice la Escritura que Dios le dejó en claro a Abraham que le iba a dar un hijo. Dios le pone todo el proyecto de vida y Abraham y Sara deciden tomar un atajo para llevar a cabo ese proyecto, para llevarlo en el tiempo de ellos y no en el tiempo de Dios. Pregunta: ¿puede haber algún atajo para alcanzar mi meta de progresar intelectualmente? ¿Podrá haber un atajo? ¿Cómo no? Así exagerado, irme a Santo Domingo, ¿eh? ¿No? Por decir algo. ¿Podrá haber un atajo para yo prosperar
emocionalmente, llamémoslo por los solteros que digan, el día de mañana yo quiero casarme, encontrar a mi principesa, o la muchacha decir al príncipe azul. ¿Podrá haber un atajo para ese proyecto emocional en lugar de esperar el tiempo de Dios? Sí, que cuando pase el primer chango platanero, ¿no? Se emocione uno, se emocione una, y ya, ¿verdad? O sea, sí hay cómo traer, dizque el proyecto de Dios al tiempo presente nuestro, pero tenemos que esperar el kairos de Dios, el tiempo de Dios para cada una de sus promesas. Vamos a ver estos errores. Dice, cuando Dios hace una promesa, ¿a cuántos les ha hecho una promesa Dios? Bueno, hay muchas promesas en la palabra, y al transcurrir el tiempo no se cumple. Es natural que nos salte la duda en el corazón. Posiblemente Abraham pasó por un momento de crisis emocional que le inquietó, ¿sí?, en relación al cumplimiento de la promesa. Todos tenemos promesas de parte de Dios, y hay algunas que las tenemos bien presentes, ¿no? Y le estamos llorando a Dios por esas promesas. Pero ¿qué crees? Dios tiene todavía otras más promesas que por las cuales ni lloramos, por las cuales ni le hemos pedido, y ahí están. Y tú y yo estamos a lo mejor aferrados con 3 promesas que ya se cumplan, cuando hay otras 20 que pudiéramos pedir y pudieran bien ya cumplirse, ¿no? Pudieran muy bien ya cumplirse. Es como la pequeña que se acerca, me dice, papá, yo quiero que me compras esto, porque ve que sale un juguete ahí en la televisión. Le digo, bueno, pues espérate, ya veremos, ¿no? El año que entra, en Reyes, ¿no? Ya vemos. Y ya es todo, ¿no? Cuando a lo mejor hay otras bendiciones a las que ya puede acceder, pero no las ve y no las pide, porque está, vamos a usar esta expresión, endiosada con la promesa de que en Reyes va a llegar eso. Y así nos pasa a usted y a mí. Dice, lo primero que hizo Dios es alentarlo mediante sus palabras, diciéndole, no temas, no temas. El Señor conoce todas las cosas y escudriña el corazón de nosotros. Tiene todo el control y sabe lo que hará en cada momento. Dios siempre nos anima cuando el temor o la inseguridad llegan a nuestra vida. ¿Sí o no? Llega el miedo y el Señor siempre está ahí para decirnos, no temas, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando pases por las aguas, dijo él, yo estaré contigo. ¿Sí? Entonces, Abraham y Sarai entonces se desesperaron. Porque al paso del tiempo no se cumplía la promesa de Dios. Pasaba el tiempo y no llegaba, ¿no?, al cumplimiento. Entonces entró la desesperación. Y luego más, ¿no?, sabiendo de que la promesa implica un aspecto biológico, ¿no? Y está viendo a la doña, ¿no? ¿Sí? Que ya le vinieron 3 temporadas de bochornos, y fueron y vinieron los bochornos y ya, adiós bochornos, ¿no? Y todo. Entonces, más la desesperación. Pero resulta increíble, ¿sí?, ver a un hombre de fe caer en errores terribles de consecuencias mayores. Dios tenía un proyecto llamado Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, un proyecto llamado Y serás bendición a las naciones, a las familias de la tierra. Era el proyecto de Dios, pero Abraham y Sara hicieron su proyecto paralelo, llamado Ismael. ¿No? Usted conoce la historia, ¿no? Entonces fue su proyecto paralelo. ¿Ok? Entonces ahí resulta increíble
de consecuencias mayores y graves. Fue Sarai la que le pidió a su esposo unirse a su sierva para engendrar un hijo. Cuando dice el versículo, y atendió a Abraham al ruego, fíjate, al ruego, o sea, todavía se cotizó Abraham, ¿ah? Sí, si tampoco lo pongan que fue facilote, ¿eh? No. Y atendió al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Después de 10 años de habitar en tierra de Canaán, es decir, Dios me habla hoy, me dice sal, te voy a bendecir, bla, 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 pero ya pasaron 10 años y no ha llegado el cumplimiento. Y yo creo que algunos de ustedes ya llevan algunos añitos esperando la promesa. Pero no haga ningún proyecto, no eche a andar ningún proyecto, Ismael. Espere en Dios, espere en Dios. ¿Sí? Continuamos, dice, el proyecto Ismael no estaba en los pensamientos de Dios. Por ahí dice la palabra en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Eso no viene ahí escrito, yo se lo estoy dando, ¿sí? Jeremías 29:11. Por eso es que dice aquí, el proyecto Ismael no estaba en los pensamientos de Dios, porque en el pensamiento de Abraham y Sara, dice, ¿qué tiene de malo? ¿Ah? No tiene nada de malo, ¿qué puede pasar? Y algunas veces así actuamos usted y yo, ¿no? En nuestro razonamiento decimos, pues no tiene nada de malo, pues pues si se va a dar, pues ya de una vez, esto y lo otro, y esto y así, asá, ¿no? ¿Sí? Pero Dios, que conoce los tiempos futuros, Él sabía las consecuencias, ¿no? Seguimos leyendo, dice, no podía sustituir los designios eternos y perfectos. Los problemas fueron creciendo, disgustos, ofensas, desprecios y muchas cosas. Repito, disgustos, ofensas, desprecios y muchas cosas que deterioraron el hogar, porque ahora había una rivalidad entre ¿quién? Entre Sara y Agar. ¿Hubo consecuencias? Sí. De este error, de este proyecto llamado Ismael. Agar nos enseña la humildad al regresar a casa y someterse a su señora, a pesar de que la había ofendido y maltratado. ¿Sí recuerda ese relato? La historia, cuando fue corrida de la casa, ¿verdad? Y cuando se fue, entonces, pero regresó. Se requirió de esa humildad. Dios nos demuestra una vez más el gran interés que Él tiene por aquellas personas que han sido abusadas y despreciadas. Aun cuando el proyecto Ismael no estaba dentro de los planes de Dios, aun cuando el proyecto Ismael era una afrenta contra Jehová o una desobediencia, aun con todo y eso, Dios tiene especial cuidado de las personas que sufren, ¿no? Nada de que, pues, ¿para qué se anda metiendo ahí, no? ¿Quién se lo manda? Eso se saca y no. Dios atendió al ruego de esta mujer, escuchó su clamor. Los errores que se cometen en el matrimonio pueden surtir efectos graves, mayormente cuando los cónyuges determinan hacer cosas que el Señor no aprueba. Habían pasado ya 13 años desde el nacimiento de Ismael y no había ningún cambio en el matrimonio de Abraham y Sarai. Échele. O sea, ya estuvo mal lo que hicimos, pero ya pasaron 13 años
¿sí? Desde el nacimiento de Ismael. Estamos hablando ahora como de cuánto tiempo, porque había pasado 10 años 23. y luego otros 13, 23. Y no había ningún cambio, no había una respuesta, no se había cumplido la promesa. Pero muchas veces Dios tiene consideraciones especiales y con paciencia Él vuelve a extender su mano para bendecirnos a pesar de nuestros errores y equivocaciones. ¿Sabes qué te debe dejar en claro esto, hermano? Dios tiene un proyecto para tu vida. Qué bueno, este proyecto de vida, pónselo en las manos de Dios, este proyecto que acabas de plasmar ahí en esa hoja. Señor, este es mi proyecto de vida, pero quiero correrlo de manera paralela al proyecto que tú tienes para mí. Dime si este proyecto de vida se parece a lo que tú has pensado para mi vida. Y si no, dime y le modificamos. Dime y le corregimos, porque a mí me conviene correr con el proyecto que tú tienes. Pero también te digo que si en algún momento tú has cometido un error y el proyecto que tú tienes o que has corrido es un proyecto piloto llamado Ismael, el Señor dice, no te preocupes, vuélvete a mí, que yo perdono tus errores. Y el Señor no ha cambiado de parecer. El Señor le dice a Abraham y a Sarai, después de estos 23 años, le dice, ¿sabes qué? El proyecto de vida que tengo contemplado contigo, no he cambiado de opinión. Todavía quiero usar tu vida. Todavía quiero prosperarte materialmente. Todavía quiero hacerte una persona de renombre. ¿Pero por quién? Por el proyecto que yo tengo para contigo. ¿Sí? ¿Y cuál fue el renombre que dice la palabra? Que Abraham es llamado el padre de la fe, ¿no? Es el nombre, el renombre, ¿no? El padre de esa nación. Es el renombre que Dios le ha dado. Hay 3 extensiones en el texto bíblico, aquí en nuestra hoja de trabajo, que hacen un claro énfasis en el cumplimiento de la promesa. ¿Sí? Cuando leemos la historia, usted lea el Génesis, ¿sí? Los capítulos de Abraham y Sara, y va a encontrar estos relatos y dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. E hizo Jehová con Sara, 3 extensiones, e hizo Jehová con Sara como había dicho. Y la número 3, y Sara concibió en el tiempo que Dios le había dicho. Dios había hablado, Dios habló y Dios cumplió. Dice su palabra que nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha hablado y Él lo hará. Y lo que Él ha determinado hacer, no hay mano que le estorbe, ¿sí? No hay quien le pueda estorbar. El Todopoderoso supera las capacidades humanas, supera las circunstancias difíciles y las limitaciones más fuertes. Nada hay que lo detenga. El matrimonio aceptó la promesa de Dios. Tanto Abraham como Sara confiaron en la promesa de Jehová. Se aferraron a creer en Él. Confiaron en la promesa y se aferraron a creer en Él. Lecciones aprendidas en nuestra siguiente. Número 3. El punto número 3. Lecciones aprendidas. Bueno, pues nos dejan lecciones valiosas para nuestro matrimonio. La vida de Abraham y Sara arrojan sobre nosotros lecciones valiosas para nuestro matrimonio, para tu vida, joven, para formular tu proyecto de vida. La primera lección es que el matrimonio patriarcal tuvo firme convicción de adorar a Dios. Firme convicción de adorar a Dios. Nada debe intimidarnos para hacer pública nuestra fe. Nada debe intimidarnos para hacer pública nuestra fe. Él adoró, él hizo un altar y adoró a Jehová. Nada nos debe de intimidar para que usted y yo hagamos pública nuestra fe. ¿Sí? No únicamente en nuestro estado de WhatsApp, no en un comentario en el Face, donde nomás la aventamos, ¿verdad? Y se va al universo
y no somos confrontados con la reacción de la otra gente, con el rostro, con la actitud, con la opinión y el pensamiento de la otra persona. No, en el trabajo, con la familia, ¿sí? Dar testimonio y a ver qué reacción hay en ellos y cómo va a ser nuestra reacción cuando veamos la reacción de ellos. Entonces, no nos intimidemos. Lección número 2. Saber esperar las promesas de Dios. Gloria a Dios. Saber esperar las promesas de Dios. La impaciencia nos puede llevar a cometer errores. La impaciencia nos puede llevar a cometer errores y tomar decisiones precipitadas. Que generalmente nos dejan consecuencias trágicas. Pregunta, ¿alguno de ustedes trae arrastrando alguna consecuencia de alguna impaciencia en el pasado? Algunas veces nuestras vidas quedan marcadas de alguna forma porque en el pasado fuimos impacientes, tomamos malas decisiones precipitadas o bajo impulsos y consecuencias nos alcanzan y las traemos arrastrando. La desesperación y las reacciones sin pensar nos conducen a sufrir de manera innecesaria. ¿Sí o no? Entonces, no le dé lugar a la desesperación, porque la desesperación y las reacciones sin pensar nos conducen siempre a sufrir. Otras veces planeamos, como lo hizo Sara y Abraham, pero si nuestros propósitos están fuera de la voluntad de Dios, definitivamente, ¿qué va a ocurrir? Fracasaremos. Si nuestros propósitos están fuera de la voluntad de Dios, definitivamente fracasaremos. Lección número 3 que aprendemos de este matrimonio sería el aprendizaje y la convicción de que nada es imposible para Dios. El aprendizaje y la convicción de que nada es imposible para Dios. Oiga, después de que vemos que en la tierra no llovía y Dios hizo llover, podemos decir, nada es imposible para Dios. ¿Sí? Pero después de que vemos que una mujer que le había cesado la costumbre y por ser ya de avanzada edad no tenía tampoco la fuerza para parir, pero dice el libro de Hebreos capítulo 11 que por la fe Sara recibió fuerzas para entonces entrar en esa labor de parto, porque no hubo cesárea, ¿no? Entonces, eso nos deja en claro que nada hay imposible para Dios. Cuando recorremos la palabra de Dios y vemos que un profeta iba empeñado a una invitación de un rey perverso para maldecir a la nación, al pueblo de Israel, y en el camino sus ojos estaban cegados y no veía que había un ángel con una espada frente a él, pero la burra en la que iba lo vio y la burra se hacía para un lado y se hacía para otro y la golpeó y la burra habló. Cuando vemos que una burra habla, decimos, ¿qué cosa imposible para Dios? Nada. Y llegamos a los evangelios y vemos que una mujer virgen sin conocer varón concibe del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay imposible para Dios? Nada, que nos quede eso como una lección. Hay situaciones y circunstancias que no se pueden resolver. Con la fuerza humana. La esterilidad no detiene el poder creativo de Dios. La esterilidad de Sara no detuvo el poder creativo de Dios. Dios creó los cielos y la tierra, el universo de la nada. ¿Sí? La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios envió su palabra, y ahí fueron creados los cielos y la tierra, ¿no? Las fuerzas del mal no pueden frenar las bendiciones del cielo.
No existe ningún mal que tenga la capacidad de dañarnos cuando tú y yo estamos bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Amén. Amén. Ok, vamos con el segundo caso. Entonces ahí está el caso de este matrimonio de Abraham y Sara. Tenían un proyecto ellos de vida en la tierra de Ur de los Caldeos, pero Dios le dijo: hey, chiquillos, yo tengo otro proyecto para ustedes, ¿sí? Pero tienen que salir de aquí. Primer principio ahí que Dios dice: yo te quiero bendecir, pero lo primero que espero de ti es obediencia. Y la obediencia comienza con que salgas de aquí. Es el primer ejercicio que quiero que tengas de obediencia. Y órale. Y aun cuando hubo un error, Dios dijo: yo no he cambiado de parecer, todavía tengo ese mismo plan contigo. Vamos ahora con Lot y su esposa. Vamos a aprender aquí cómo fue que las decisiones nos pueden llevar a alcanzar ese proyecto de vida, o las decisiones que tomamos pueden truncar ese proyecto. ¿Sí? ¿Qué bendiciones y qué privilegios tenía este matrimonio? Bueno, dice la Biblia que Dios libró a Lot, a su esposa e hijos, por amor a su siervo Abraham. Cuando leemos la historia, lea el Génesis, lea la historia, a lo mejor usted se acuerda un poquito que ya había sido Lot capturado anteriormente por un pueblo, ¿sí? Y Abraham con sus siervos los juntó y fue y lo liberó, ¿no? Se llevó a sus siervos, ¿sí? Los armó, y fue y liberó a su sobrino y lo trajo de vuelta, ¿sí? Pero también nos dice la Escritura que llegó un momento en que los empleados de Abraham peleaban con los empleados de Lot, porque ya estaban amontonados, porque habían prosperado ambos, Abraham y su sobrino Lot. Entonces Abraham dijo: ¿sabes qué? La tierra es muy grande, escoge. Si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú jalas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Escoge tú. Le da la oportunidad a Abraham a su sobrino Lot, porque Lot tenía que decidir en base a su vista, ¿no?, cuál tierra me convenía. Sin embargo, Abraham, su dependencia, él había aprendido que su dependencia y su abundancia y su prosperidad no dependía de lo que sus ojos vieran, sino dependía de Dios. Y que igual Dios, si él iba hacia el norte, Dios lo iba a bendecir en el norte. Si él iba hacia el sur, igual Dios lo iba a bendecir en el sur. Que la bendición no viene de la tierra, sino que la bendición viene del cielo. ¿Ok? Hay ángeles que Dios tiene para preservar la vida de los creyentes. Y la función de estos ángeles es precisamente dar protección a quienes aman y obedecen al Señor. Entonces, cuando Abraham le pone esta propuesta a Lot, Lot escogió, y dice el relato bíblico que Lot escogió una llanura que se encaminaba hacia Sodoma y Gomorra, y escogió una ciudad que iba en dirección hacia Sodoma y Gomorra, que puso sus tiendas en una ciudad llamada Zoar en dirección hacia Sodoma y Gomorra. ¿Sí? No tiene nada de malo. Ay, pero es que no estoy en el pecado. No, no estás en el pecado, pero vas en dirección hacia el pecado. Ahí es el cuidado que debemos de tener. Es que no estoy pecando. No estás pecando, pero vas en dirección hacia un punto de pecado, hacia una encrucijada, en donde quizás te vas a ver entre la espada y la pared, o entre el pecado y la pared, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, que poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta llegar a habitar en medio de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Lot y su familia tuvieron el privilegio de recibir ángeles en su casa. Hay seres celestiales exclusivamente dedicados a cuidar la vida suya. Dedicados a cuidar la vida suya. Los ángeles tienen poder, pero no son omnipotentes. ¿Ok? Tienen poder, pero no son omnipotentes. Solo Dios es omnipotente. El matrimonio de Lot fue protegido por los ángeles, que llegaron hasta su casa para librarlos del fuego y el azufre que venía. Los ángeles brindaron una atención personalizada
a este matrimonio y sus hijas, les brindaron una atención personalizada a ellos y a sus hijas para mostrarles misericordia. Para mostrarles misericordia. Otro privilegio más que vemos aquí en la vida de Lot, otra de las bendiciones que tenía Lot, además de el afortunadote de que llegaran ángeles, ¿sí?, y que estos les mostraran misericordia, un privilegio más es la oración de intercesión. Es la oración de intercesión que otros hacen por nosotros. ¿Quién intercedió por Lot? Abraham. Señor, si hubiera 50, Señor, si hubiera 40, Señor, y así, si hubiera 10 justos. Entonces tenía el privilegio de que su tío intercedía por él. Abraham comprobó la destrucción de esta ciudad por el humo que vio desde donde él se encontraba. Abraham comprobó la destrucción de esta ciudad por el humo que vio desde donde se encontraba. La oración de intercesión. Lot fue librado por la oración, por la intercesión poderosa de su tío. Y también algo importante aquí de hacer notar es que siempre, en medio de nuestras crisis, Dios accede a salidas alternativas dentro de su perfecta voluntad. Pues Lot pidió que le permitiesen escapar a una ciudad llamada Zoar, porque era pequeña y estaba más cerca de huir a la montaña. ¿Sí? Escapa por tu vida. Y Dios le permite que se fuera a esa ciudad cercana, ¿sí?, y ahí se refugiara. Donde dice intercesión que otros hacen por nosotros. Encontraba. Vamos con el punto número 2. ¿Cuáles fueron los errores en esta pareja? Errores y consecuencias. Por si a alguien se le pasó alguna, ahí está. Errores y consecuencias. ¿Cuáles fueron? Dice la esposa de Lot, a pesar de recibir tantos privilegios, ¿como cuáles? Unos, los que ya mencioné ahorita, les mencionamos dos: hospedar ángeles y la oración intercesora del tío. ¿Había otros más privilegios? Sí, que tenían ganado. Sí, que el proyecto de Dios que mencionamos antes en el caso anterior era con Abraham y Sara. Pero fíjese, qué padre es que Dios en su infinita misericordia, es decir, si yo me doy cuenta que Dios tiene un proyecto conmigo, un proyecto grande conmigo, pero con Él tiene un proyecto macro, oiga, ¿qué cree que voy a hacer? Me le voy a pegar. Me le voy a pegar. Lot se le pegó al tío. La promesa de bendición fue para Abraham y Sara, pero alcanzó al sobrino. Bueno, pues es el sobrino. Pero a la esposa de Lot
también le fue bien, porque estuvo bajo el cobijo de una bendición que estaba dada para el tío, ¿no? Entonces era privilegiada, todo lo que tenía, ¿no? ¿Sí? Trabajó juntamente con el tío y se hicieron ricos ambos, que tuvieron que ya cada quien agarrar por su lado, ¿no? Entonces había muchos privilegios, muchas bendiciones. No obedeció las indicaciones de los ángeles. ¿Cuál fue la indicación de los ángeles? Escapa por tu vida y no mires hacia atrás. Oiga, no inventes, de eso depende tú, que salgas bien librado, bien librada. O sea, pregunta, ¿es algo gravoso eso? ¿Es algo difícil de hacer? Pero para ella era, Sí, de menos si trajera unos lentes y unas gafas se los hubiera quitado y hubiera mirado así, ¿no? Pero sí, Despejeado, ¿no? pero a veces sí, ¿no? O sea, cuando vives, hasta naturalmente vives mal y te cuesta voltear a ver lo que estabas haciendo. Es que como no nos fue dado a nosotros, nosotros decimos no es gravoso. Sí, Pero las cosas que a usted Dios le ha pedido que no haga y las está haciendo, sí. usted dice, ay, es que es bien difícil, pastor. Ay, es que en esta boca mía, ay, es que este temperamento mío, ay, es que esto me enojo muy fácil, ay, es que no me puedo controlar, ay, es que así soy. ¿No? O sea, pensamos que es algo difícil. Eso es lo mismo, ese es tu no mirar atrás. Lo mismito. Esas reacciones que tienes, esas actitudes, esos pensamientos, esa lucha en tu mente, la duda, lo que albergamos, todo eso, ese es tu no mirar atrás. No es gravoso. Jesús mismo dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Sí? Muchas veces el amor a las cosas materiales trae efectos negativos. Muchas veces el amor a las cosas materiales trae efectos negativos y consecuencias muy lamentables. ¿Quién tiene ahí rápido en su Biblia Proverbios 23, 4 y 5? Que lo lea, que busque ahí en su Biblia, haga touch ahí en Proverbios 23, 4, 5, rápidamente que nos lea. ¿Sí traes esa en la Biblia? Sí, Proverbios 23, 4 y 5. Porque el amor a las cosas materiales dice trae efectos negativos y consecuencias muy lamentables. Proverbios 23, 4 y 5. A ver, hermana. Dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque serán alas como alas de águila y volarán al cielo. Exacto. Pues sí, porque mientras más las amemos, más volátiles se vuelven, ¿verdad? Si no nos afanemos, mejor como decía el salmista, el bien y la misericordia me seguirán. Que las bendiciones lleguen a tu vida, ¿no? Como consecuencia de andar en la voluntad de Dios. Tú harás tu parte, pero tú sabrás que tú por hacer tu parte tú puedes lograr esto, pero no estás logrando esto, estás logrando más, porque tú haces tu parte y eso te trae este resultado, pero la bendición y la gracia de Dios te lleva a más, ¿verdad? Sin afanarte, porque la gracia de Dios está en tu vida, ¿sí? Quienes llegan a amar el dinero se vuelven orgullosos. O-R-G-U-L-L-O-S-O-S, orgullosos. Ananías y Zafira murieron por codicia y engaño. Acán, recordamos ese relato, murió junto a toda su familia por codiciar. En la siguiente línea dice, Judas vendió a Cristo por 30 piezas de plata. Y luego, arrastrado por el remordimiento y la culpabilidad, decidió ahorcarse.
Entonces dijimos, Ananías y Zafira, codicia y engaño. Acán murió con toda su familia por codiciar. Judas vendió a Cristo, ¿sí? Y aún con todo el remordimiento que tuvo, pero el remordimiento lo llevó al suicidio. Más adelante decimos, la esposa de Lot miró atrás. En la vida cristiana es muy peligroso, peligrosísimo mirar atrás y quitar la vista de Jesucristo. Los hebreos, después de que cruzaron el Mar Rojo, miraron atrás. Óigame, Dios los salva con mano poderosa, Dios abre el mar delante de ellos, ¿no? Pero después miraron atrás. Ay, vamos a morirnos aquí de sed, no hay agua, bla, bla, bla. Allá de menos teníamos cebollas y ajos. Estaban extrañando las cebollas y los ajos, ¿no? Nada nos debe hacer volver atrás. Nada nos debe hacer volver atrás. La esposa de Lot se convirtió en una estatua ¿de qué? De sal. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal y murió por su desacato a la palabra de Jehová. De esta manera quedaron 2 hijas huérfanas y un esposo viudo. De esta manera es que ahora tenemos 2 hijas huérfanas y un esposo viudo. Nadie se imagina el daño o la tristeza que puede causar al matrimonio. Nadie se imagina el daño o la tristeza que puede causar a su matrimonio y a la familia la desobediencia a Dios. El desobedecer este mandato trajo consecuencias serias. 2 huérfanas y un viudo, ¿no? La sola desobediencia. ¿Sí? Cualquiera que sea el área donde Dios nos está pidiendo a ti y a mí obedecer, pues más nos vale obedecer, para que no vengan consecuencias. Lecciones y enseñanzas y terminamos. La vida de Lot y su esposa dejan enseñanzas muy puntuales para cada matrimonio y también muy importantes los principios para los jóvenes que están con nosotros. La primera lección o enseñanza que nos deja es que Lot fue un hombre trabajador. ¿Sí? Trabajador. Era próspero, había sido bendecido, estaba bajo el cobijo y la bendición que Dios le había dado al tío, pero también había hecho su parte. Era trabajador, cultivó la tierra, multiplicó su ganado, además fue hospedador, atento. Su integridad moral fue demostrada. El Nuevo Testamento también da testimonio de él cuando habla del juicio sobre Sodoma y Gomorra, en el cual solamente el justo Lot dice que se afligía en su alma al ver los hechos vergonzosos que la gente cometía. Entonces su integridad moral fue demostrada al no dejarse arrastrar por la promiscuidad que lo rodeaba. El respeto que sentía hacia Dios lo mantuvo en integridad moral y espiritual. El respeto que sentía hacia Dios lo mantuvo en integridad moral y espiritual. ¿Usted qué le gustaría ser? ¿El tío rico o el sobrino, verdad? Con un tío rico. Tío rico. ¿Qué le gustaría ser? ¿El tío rico, hablando de Abraham, o el sobrino con un tío rico? El tío. Bueno, pensemos cuál es el proyecto que Dios tiene para nosotros, ¿no? Pero él tenía respeto hacia Dios. ¿De dónde podría haberlo aprendido? El tío. Del tío. Exacto. Lección número 2, segunda enseñanza. Por su parte,
la esposa de Lot, por muchos años disfrutó al procrear 2 hijas. Disfrutó la bendición de ser madre en 2 ocasiones. Disfrutó de tener un esposo fiel en medio de una ciudad promiscua, afortunadota, con el marido que tenía. El privilegio de recibir a los ángeles del cielo. Pero lamentablemente tenía una visión desenfocada. Amó más la bendición que aquel que es bendito. Tenía una visión desenfocada y muy distante a los planes del Señor. Entonces, que usted y yo aprendamos acerca de esto, porque Dios tiene un proyecto. Puede ser que el proyecto que tú plasmaste en esa hoja, puede ser que Dios lo puso en tu corazón y Dios lo ha estado alimentando tiempo atrás, ¿no? Y a lo mejor en estos últimos meses o el día de hoy te acaba de decir el Señor: hey, sí, no te olvides, yo me acuerdo de lo que me propusiste, de lo que pusiste en mis manos, el deseo de tu corazón yo lo conozco, ¿sí? No desistas, ¿sí? Me parece bien, ¿sí? Tienes mi aprobación con ese proyecto tuyo, vamos a darle para adelante. Y si hemos cometido un error o estamos por tomar decisiones, que las decisiones que tomemos sean decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, ¿sí? Y el proyecto de vida lo disfrutemos todos. ¿Qué más hay del otro? Bueno, pues usted conoce la historia, ¿verdad?, de lo que ocurrió después, ¿sí? Pero ahí vemos, ¿sí?, que las decisiones que tomamos o materializan el proyecto o lo truncan. Que Dios nos ayude. Incline su rostro y hacemos una oración. Señor, en estos momentos queremos darte las gracias, oh Dios, por la oportunidad de ser instruidos a través de tu palabra. Entendemos, oh Dios, la bendición que hay, oh Dios, para nuestras vidas, Señor, cuando nosotros, oh Dios, nos abocamos, Señor, o nos rendimos, oh Dios, al proyecto tuyo. Gracias a Dios porque tú has puesto un sueño, un anhelo en el corazón de cada uno de nosotros. Nos hemos proyectado cosas en la salud, en lo material, en lo financiero, en lo familiar, en lo espiritual. Gracias por cada una de esas metas a corto, mediano y largo plazo que tus hijos tienen dentro de su corazón. Pero también quiero pedirte, Dios, que nos muestres el proyecto de vida que tú tienes en los pensamientos tuyos, Señor, de bien para nosotros. Dinos qué del proyecto nuestro se alinea con el tuyo. ¿Permitirías que nuestro proyecto corra a la par, Señor, con el proyecto que tú tienes para nuestra familia? Si es de tu agrado, vamos adelante, Señor. Si no es así, Señor, dinos qué cosas hemos de soltar para adoptar el proyecto tuyo, Señor, que sin lugar a dudas es de mayor provecho y de bendición. Hoy queremos decirte, oh Dios, que a lo mejor en algún momento nos hemos equivocado. Alguna mala decisión tomamos en algún momento de nuestra vida, en el pasado, antes de conocerte, o a lo mejor ya conociéndote. Y sentimos, oh Dios, que echamos mano del proyecto